preservarla a toda costa de cualquier rumor, fue imposible, ¿no? Pero y sobre todo de las relaciones que pudieran vincularla con otra cuestión. Napoleón en ese momento reinventa su figura, la de su familia y la de su mujer. Y en eso excluye a gran parte de las amigas y las relaciones que tenía Josefina. Y entre ellas estaba Teresa. Teresa sabe que debe marcharse. Y coincide con el reencuentro con un noble belga, que es un perfil totalmente distinto a los amores que ha tenido antes. Ese hombre pide su mano, ella accede, marchan a Bélgica, allí viven la exclusión por parte de la familia de ese tercer marido, de Chimay, porque era demasiado escandalosa para una corte muy pía y muy religiosa como era entonces la belga, y viven creando su propia corte en Chimay, en la que pasan y por la que transcurren notoriedades del mundo intelectual, del mundo musical, sobre todo musical. Se centra en crear su propio salón allí. Sigue teniendo los hijos que después serán los herederos de esa propiedad y de ese título, y a partir de ahí lleva una vida absolutamente apartada, absolutamente alejada de todas estas pompas, ¿no? Se asienta en cierta medida, no perderá su espíritu, hay correspondencia que lo atestigua, y vemos una Teresa diferente, en que la frivolidad ya no tiene lugar, y en la que comienza lo que quizás entendemos mejor en una mujer casada, inteligente, rica, que es el mecenazgo y que es el cultivo de una vida más familiar. ¿Cuál de las dos Teresas es la real? Las dos lo son. ¿Cuál de ellas es más interesante? Pues depende del enfoque que deseemos escoger, ¿no? Lo que sí sabemos es eso, que sus hijos la idolatraban. Con el mayor tuvo una relación un poco más complicada, ese niño además acabó mal, ya con otro Napoleón. Pero los otros hijos la consideraban una excelente madre. Y ella al final de su vida, el matrimonio sufrió una serie de tensiones muy marcadas por el ostracismo, tanto de los franceses como de los belgas, y me imagino que también por el desgaste de la propia relación. Pero no nos vamos a quedar con eso, yo qué sé, los matrimonios tienen altibajos, las cosas se... Perdón, ¿eran mucho más mayores sus esposos? ¿Mucho más mayores que ella? Depende de los casos, el tercero no. Pero el primero a lo mejor sí había mucha diferencia. Primero no tenía mucha diferencia de edad, era algo mayor, era un chaval también. Sí. Claro, pues que ya era una niña. Claro, por eso es que... Les compraron el título y los empaquetaron a su heredad y bueno, pues eran inmaduros, eran incapaces de afrontar determinadas responsabilidades. Y el marido, el primero, era un prenda. Díganme un defecto, lo tenía. Acabó además, bueno... Había dicho que el hijo no, o sea, era feo y no merecía la pena, que se parecía al padre, ¿no? Eso lo dice ella, no lo digo yo. Y luego acabar, ahora mismo acabar de decir que efectivamente el primer hijo salió mal, ¿no? No salió mal, tuvo una muerte trágica. No les quiero decir más por si quieren indagar sobre ello. No, el pobre era un niño que recibió poco afecto y poca atención materna por las razones obvias. Intentaron arrebatárselo además porque era el heredero de ese título. El marido escapó por patas en cuanto pudo, la abandonó. Digo, era un bicho. Yo intento dotarle de una cierta humanidad en el texto y demás, porque bueno, pues no puede ser tan malo como nos lo describen, pero es que era de verdad, o sea, era el típico que si se acerca a su hija, a su nieta o a su sobrina, le dirían, niña, piensa un poco. Pero fue al contrario, fue el padre el que le dijo, porque nos conviene. Eran matrimonios de conveniencia, efectivamente era muy rico. Tenía un gran resentimiento contra Teresa porque, como apunto en este capítulo, el padre no pagó toda la dote. Por lo tanto, ahí había un chantaje interno que tampoco, no solamente no favorecía la vida de pareja, ellos eran absolutamente incompatibles, sino que a nivel familiar, que era lo que realmente importante, ellos no buscaban la felicidad en el matrimonio, lo que buscaban era la armonía familiar. Y esa armonía estaba constantemente interrumpida por las demandas de la familia del marido y por la negativa del padre a pagar el resto de la dote si Teresa no era mejor tratada. Si ese hombre no acababa con las infidelidades, con las deudas de juego, se ventilaba en el tapete todo lo que le daban. Y por lo tanto lo que quería el padre Teresa era asegurar la dote de su hija. El que ese dinero, que además era una fortuna, no acabara en caballos, en duelos o en el póker. Bueno, no era el póker, entonces eran otras cartas, pero
pero así. Entonces todo tiene también una doble vuelta, ¿no? Eso es lo interesante, creo. Teresa Cabarrús se fue de aquí de Carabanchel a los... Algunos biógrafos dicen a los 10, a los otros a los 12. Ya no volvió, sí, por ahí, no volvió ya a España. Y yo creo que su relación ya con los padres ya tuvo que ser muy poquita. Sí, el padre fue cuando se fueron a casar allí, se le casó con David de Fontenay. Sí. Pero luego ya más adelante yo creo que ya poca relación. Es verdad que es famosa la anécdota esta de cuando encarcelaron a Francisco Cabarrús. Francisco Cabarrús es todo un personaje. Es maravilloso, es otro. Sí. Otro ¿qué tal? Cuando le encarcelaron aquí, también, no sé con quién fue, si con el Marqués de Lafayette, Teresa Cabarrús dijo, no, préstame a tus hombres, a tus militares, que vamos a rescatar a mi padre. Pero la luego... montamos, pero mi padre sale de la cárcel. Pero nada, eso yo creo que fue un farol, era por hacerse ver. Bueno, no lo sé. Cabarrús padre, porque luego Cabarrús hijo también tiene su tela, Cabarrús padre es un personaje de una habilidad diplomática, económica, empresarial. Es un hombre de su época, netamente de su época, un humanista de neoclásico, que tiene muy buenas relaciones, tiene dinero, pero sobre todo lo que tiene es un talento extraordinario. Y luego tiene una hija muy guapa. Tiene un hijo que va a seguir ese legado y una hija muy guapa. Ambos son dos capitales a invertir. Y la forma en la que se invertía en las hijas en aquel momento era netamente la matrimonial. Y la casan lo mejor que puede, de acuerdo con las circunstancias y con la mentalidad de la época. O sea, fue un buen padre, en el sentido en el que entonces eran unos buenos padres. Y la relación de la mayor parte de estas niñas, sobre todo si eran casadas en el extranjero, pero también en otras ciudades, con los padres, no es comparable a lo que ahora entenderíamos por el apego familiar, o lo que entenderíamos por ser un buen padre o una buena madre. Imperaba el respeto, muchos de ustedes se habrán criado todavía con esa idea, al padre hay que respetarlo, al abuelo se le trata de usted y demás, y primaba mucho menos el cariño. El cariño era una forma de afeminamiento, era una manera en la que, es decir, la muestra mayor de cariño era preocuparse por el futuro de los hijos. Y eso lo hizo. Y luego el afecto filial, por ejemplo, tenía mucho que ver con la... o sea, la relación no era equilibrada, es decir, los padres tenían una serie de obligaciones que debían cumplir y los hijos correspondían con ese afecto que debía ser incondicional y que tenían que ver con el respeto y tenían que ver con abandonar incluso sus propios intereses si los padres lo necesitaban. ¿Qué ocurre? Hay casos, y antes he mencionado a Ana de Austria, en que eso se invierte. ¿Y por qué se invierte? Cuando casan a Ana de Austria con Luis XIII, lo hacen con la intención de que sea una informadora de primera mano de la corte francesa en la corte española, en Madrid. Y durante mucho tiempo, Ana de Austria cumple con esa función. Y además pasa mucho tiempo antes de que pueda concebir el primer hijo, que será Luis XIV, el rey Sol. Pero en el momento en el que nace Luis XIV, ella tiene un conflicto de lealtades y la lealtad se resuelve por el hijo y no por el padre al que había adorado ni por el hermano. Entonces, es un caso inusitado, es un caso muy extraño, pero que se justifica porque era la madre del heredero de Francia. Y de hecho luego Luis XIV acabó diciendo que ninguna princesa había hecho tanto por Francia como Ana de Austria, ¿no? Murió relativamente joven, de un cáncer de pecho dolorosísimo, llevado con una enorme dignidad, y le mandó ese mensaje a su hijo. Y ahí fue cuando inclinó la balanza, ya no era una princesa española, era la madre del delfín francés. Luego del rey, porque durante mucho tiempo fue viuda y por lo tanto coronaron al hijo muy pronto, era la madre del rey. Entonces, si aplican esto a algún tiempo más tarde y a cómo se concebían las lealtades familiares dentro de estas familias, entenderán también mejor esa distancia y muchas veces esa frialdad a nuestros ojos. Pero entonces era la obligación que tenían, era la manera en la que se comportaban. No podemos obviamente no juzgar o proyectar nuestros deseos o nuestras realidades en el pasado. Y luego, bueno, siempre había excepciones, había padres excepcionalmente cariñosos, había madres ideales, había hermanas que jamás se separaban, pero no era lo que se esperaba de una familia. Sobre todo, repito, otra cosa eran las familias pobres y de otras condiciones, pero no era lo que se esperaba de las familias influyentes, en que lo que primaba era la supervivencia a ese nivel, a nivel diplomático, a nivel económico, a nivel de enlaces y de contactos. Pues si queréis alguna pregunta más, Cristina. Madame Thermidor sale así escrito, los escritos se la conocía así. Nuestra Señora de Thermidor y Madame Thermidor en un momento determinado. ¿De dónde viene?
Sí, se explica en la serie, viene de que se volvieron a rebautizar los meses, ya no eran junio, agosto, septiembre, con una serie de nombres revolucionarios, y en el mes de Termidor se produce un hecho extraordinario en el que Teresa es protagonista. Entonces, a partir de ahí la llaman... Podemos contar el hecho. Me vas a destripar la serie. En el que se llama Nuestra Señora de Termidor. Yo creo el primer día. Sí, pero vamos, el título de la serie me gusta mucho porque Teresa Cabarrús, casi en toda la biografía lo llaman Madame Tallien. Sí. Tallien era su segundo esposo. Marido. Era a mí me gusta mucho la voz que le pones a Tallien en la serie porque es patético, así era hablando. Por lo menos a mí me lo parece. Es que luego con la relación con Teresa fue muy pupas. Era muy pesado. Pero eso es mucho mejor Madame Termidor que Madame Tallien. Sí, y a mí tampoco me gustaba lo de Madame Tallien. No. Y había muchas razones. Hay un momento en el que el matrimonio se deteriora y Tallien, de haberlo tenido todo, pasa a tener menos y después a no tener nada. Pero sigue enormemente enamorado de Teresa. Y claro, yo no sé si ustedes tienen cerca exes, pero no hay cosa más triste que ver a alguien aquí, con quien has tenido una relación o con quien tienes respeto o que quiere, intentar recuperar un afecto que es que ya no eres capaz de darlo, ¿no? No eres capaz de... Me da igual que sea hombre o mujer. Hay una sensación como de pena, de lástima, de hartazgo, de decir, es que este o esta, ¿en qué momento va a dejarme suelto? Va a dejarme... Entonces, la relación de Tallien y de Teresa, hay un momento en el que, por las correspondencias, se ve que es así. O se ve que en cierta medida es así. Entonces, nuevamente, una cosa es lo que Teresa nos cuenta a nosotros, los oyentes, y otra es lo que cuenta en la carta, o cómo trata, por ejemplo, a un ex o a otro, ¿no? Pero sí, Tallien es un personaje, además es un personaje muy oscuro en muchos aspectos, muy difícil también de juzgar bajo nuestros parámetros, porque fue un ser humano, bueno, pues que conllevó... Era una época muy convulsa y para sobrevivir muchas veces había que, me temo que infligir mucho dolor, pero Tallien lo hizo. Y después, bueno, pues en muy poco tiempo todas las tornas cambiaron y mucha gente se quedó en el camino. Tallien fue uno de ellos. Bueno, ¿qué hay de verdad de que ella había influido en la muerte de Robespierre? Bueno, hay un impulso que nace claramente de la relación de Tallien con Teresa. Claramente. Y a partir de ahí, dependiendo de qué... Entonces, cuando está ella en la cárcel, con este señor solamente eran amigos. ¿Quién es? Con Tallien. Con Tallien. Depende de en qué momento histórico me esté hablando usted. Yo estoy hablando de que este fue el que influyó con ella en la de la... Fue quien la liberó la segunda vez. Fue quien la liberó la segunda vez. Exactamente. Entonces, en ese afán de... se creía entonces que Teresa y también posiblemente Josefina y muchos otros prisioneros estaban a borde de ser guillotinados. Ella tiene la certeza de que al día siguiente va a ser guillotinada y escribe una carta incendiaria en la que le dice a Tallien que está ahí por su culpa. Y Tallien inicia una serie de movimientos, posiblemente que ya tenía planeados o que ya tenía pensados, pero los acelera para acabar con parte de la situación política y de represión que están viviendo en ese momento. O sea, el impulso, como digo, proviene, según parece, de la carta de Teresa. Pero Tallien podría haber reaccionado de muchas otras formas. Podría haber pactado, podría haber negociado, podría haber sobornado, podría haber... Y lo que hace conlleva directamente el asesinato, la muerte, la ejecución, como lo quiera llamar, de Robespierre. Entonces, la sucesión de actos es esa, la forma en la que interpretemos la importancia o mayor importancia es otra. También es una excusa perfecta el decir, mi honor está vinculado al de esta mujer y yo no puedo desatender una súplica de este tipo, ¿no? Pero bueno, que Tallien se la tenía jurada a Robespierre también. Que Robespierre muy posiblemente hubiera caído antes o después porque el devenir de los acontecimientos era insostenible, muy posiblemente también. Pero ahí entra la magia de esa carta de Teresa y de la situación desesperada de Teresa, de la cual logra huir porque se encadenan los acontecimientos de esa forma. O sea que sí es... Los hechos son tal y como yo le he contado. La interpretación, como le digo, dependiendo de qué estudioso u otro, varía un poquito, pero los hechos están probados. Gracias.
A usted. Justo este año se ha publicado un libro que se llama La caída de Robespierre, de un tal Colin Jones, que justo cuenta las últimas 24 horas antes de que ejecutaran a Robespierre. Entonces Teresa Cabarrús es verdad que tiene un papel, bueno, no protagonista, pero importante. Eso por lo visto fueron como muchas decisiones que coincidieron. Y ese es el hecho que se llama el 9 de Termidor, por eso va Termidor. Y luego es tan novelesco que incluso para los historiadores más rigurosos la tentación de atribuir, ¿no?, una causa-efecto a esa carta y a esa situación es casi irresistible, ¿no? Yo creo que hubo una relación directa, pero también, como le digo, sé que Tallien antes o después hubiera intentado acabar con Robespierre porque era uno u otro. Entonces fue el momento perfecto para que todo confluyera. Pues no saben cómo lo siento, pero debemos ir acabando. Sí. Voy ahora, de hecho, a impartir una clase en el máster. La he retrasado 1 hora para estar con ustedes. Generalmente es de 8 a 10 y ahora es de 9 a 11. Pero mis alumnos me adoran, me esperan el tiempo que sea y por lo tanto vamos a continuar con la labor de la que les he comentado antes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la presentación, por la escucha.